El teléfono de Zulinka sonó, una melodía desconocida, discordante con el silencio opresivo que la había envuelto durante semanas. Miró la pantalla, un número desconocido. Dudó, el miedo a una nueva ola de insultos, de amenazas, la paralizó por un instante, pero la curiosidad, esa chispa, aún viva, bajo las cenizas de su esperanza, la impulsó a contestar. Una voz grave, formal, con un acento extranjero que apenas podía descifrar, llenó sus oídos. Señorita Zulinka, el presidente Nicolás Maduro quiere hablar con usted personalmente. Zulinka creyó que era una broma cruel, una burla más a su dolor, acusación de traición, de inventar una historia para destruir la imagen de su padre. El famoso cantante Ruby Pérez la había dejado devastada. Había perdido amigos, trabajo, y su reputación estaba hecha añicos. Pero había dicho la verdad, y esa verdad, tan dura y dolorosa como fuera, la había destrozado, pero no la había roto. Pero la voz al otro lado de la línea era seria, implacable, innegablemente real. No era una broma. Era el presidente Maduro, y quería hablar con ella. Un escalofrío recorrió por qué la buscaba el presidente de un país tan lejano. La propuesta llegó en un lenguaje formal, casi frío. Un viaje a Venezuela, con total protección y privacidad, sin cámaras, sin prensa, solo ella y el presidente. Un encuentro que podía cambiarlo todo. Esa noche Zulinka no pudo dormir. Las imágenes de su infancia volvieron como una ola. La música de su padre, las risas de las visitas, pero también los silencios incómodos, las miradas lascivas, las caricias que nunca debió recibir. Al día siguiente, el avión despegó. Un viaje hacia lo desconocido, hacia una posibilidad inesperada. Su maleta era pequeña, ropa cómoda, un cuaderno, una carta que tal vez nunca entregaría, y un colgante que su madre le había regalado. Para que recuerdes quién eres cuando todo se ponga oscuro, le había dicho. Esa llamada, esa inesperada invitación presidencial, había cambiado todo. Era una posibilidad de esperanza en medio de la tormenta. Era la llamada que lo cambiaría todo. La verdad, una vez liberada, se convirtió en un huracán. Zulinka lo había dicho todo. Había confesado el infierno silencioso que había vivido en la casa de Ruby Pérez. Su padre, el ídolo amado por millones. Habló de caricias impropias, de miradas que le rompían el alma, de un amor que era, en realidad, otra cosa. Un monstruo disfrazado de cariño. El mundo se estremeció. La caída de Ruby Pérez fue estrepitosa. Su imagen cuidadosamente construida se derrumbó como un castillo de naipes. Pero la verdad, aunque liberadora para Zulinka, llegó con un precio terrible. La llamaron mentirosa, oportunista, cruel. Su rostro, antes desconocido, se convirtió en blanco fácil de un odio rabioso, de una ira ciega dirigida contra quien osaba cuestionar al ídolo. Perdió amigos, su trabajo y la tranquilidad que tanto anhelaba. El silencio que antes la protegía, ahora era un vacío aterrador que resonaba en su interior. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, un torbellino de acusaciones y ataques. Cada palabra, cada comentario, era un golpe más en su frágil autoestima. Se sintió sola, desprotegida, abandonada a la furia de una multitud que no quería escuchar su verdad. Se sentía como si estuviera gritando al vacío, y el eco que recibía eran solo gritos de odio. Pero en medio de la tempestad, una pequeña llama seguía viva. Esa llama era su verdad, su convicción inquebrantable de que lo que había dicho era cierto. Y ese pequeño fuego, esa esperanza latente, la mantuvo en pie a pesar de todo el dolor y el rechazo que soportó. La verdad tenía un precio, sí, un precio alto, pero no era un precio que ella estaba dispuesta a pagar. La verdad era un huracán, pero también era su salvación, porque a pesar de la tormenta, a pesar del precio, la verdad la había liberado parte de su peso, su dolor, había roto el silencio y había descubierto, en el proceso, que no estaba sola. Muchas otras mujeres habían compartido historias similares, historias de abuso y silencio que resonaban con la suya. Caracas. La ciudad se extendía ante Zulinka como un mar de luces y sombras, un escenario completamente nuevo tras el torbellino emocional que había vivido. El avión había aterrizado en silencio, sin el alboroto mediático que ella temía. Una comitiva discreta la esperaba, sin cámaras,
sin preguntas, solo rostros serios y ojos atentos, protectores. La llevaron a un edificio discreto, rodeado de jardines tranquilos, un salón amplio, una sola silla en el centro, un lugar donde el silencio era tan profundo que casi se podía tocar, un refugio, un oasis de paz en medio del caos mediático que había dejado atrás, un nuevo comienzo en un país ajeno, pero donde por fin sentía, por primera vez en mucho tiempo, un atisbo de seguridad. El contraste era abrumador, del torbellino mediático, de las acusaciones despiadadas, a la calma casi real de ese salón. Un nuevo capítulo comenzaba en un escenario totalmente diferente, un país desconocido, una cultura distinta, pero al mismo tiempo era la misma Zulinka, la misma mujer que había enfrentado la tormenta, que había alzado su voz y que ahora estaba lista para encontrar un nuevo espacio para sanar, para reconstruir su vida. En ese ambiente sereno, la espera se hizo menos pesada. El tiempo parecía fluir de manera distinta. La tensión que la había carcomido durante semanas comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de serenidad y seguridad, o por lo menos de una ausencia del constante temor que la había acompañado. Era un nuevo comienzo, un nuevo aire, un nuevo país, un refugio para su corazón lastimado. El miedo todavía estaba allí, agazapado en las sombras de su alma, pero ahora no era el único sentimiento que la habitaba. Había esperanza y había una posibilidad real de sanación y reconstrucción. Un nuevo comienzo en un país ajeno, pero que podría convertirse en su hogar. El reloj marcaba casi las 6 de la tarde. Zulinka, sentada en una sola silla en medio de un amplio salón, sentía el peso de la espera. El edificio era discreto, silencioso, rodeado de jardines que parecían susurrar secretos al viento, un lugar que contrastaba radicalmente con la vorágine mediática que había dejado atrás. Y entonces él entró. Nicolás Maduro no llegó con escoltas ni cámaras, solo caminó hacia ella con las manos cruzadas y una expresión que Zulinka nunca había visto en un político. Una mezcla de curiosidad, respeto y algo más difícil de explicar, una sincera empatía. Zulinka, dijo él, estrechando su mano, te escuché y créeme, no estás sola. Sus palabras eran sencillas, pero la sinceridad que transmitían era conmovedora. Era una validación, un reconocimiento de su dolor, una confirmación de que su verdad había sido escuchada, comprendida. Por primera vez en mucho tiempo, Zulinka no se sintió juzgada, no se sintió sola. Maduro continuó, su voz serena, llena de compasión. Sé que esto es inusual, pero cuando escuché tu historia, no pude quedarme callado. Lo que viviste, nadie lo merece. No había artificios, no había discursos políticos. Había solo empatía, un reconocimiento genuino de su sufrimiento, un entendimiento profundo de su dolor. Para Zulinka fue un momento trascendental. Las palabras de Maduro, llenas de compasión, fueron un bálsamo para su alma herida. Se sintió vista, comprendida, validada, no como una figura pública, ni como una pieza en un juego político, sino como una mujer que había sufrido una injusticia terrible y que merecía apoyo y protección. Esa fue la fuerza del encuentro, el poder de la empatía. Zulinka despertó en una cama ajena, en un país nuevo. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, pintando la habitación con tonos cálidos y esperanzadores. El alivio era palpable. Un peso había desaparecido, pero la confusión seguía allí, latente en el aire. Era un nuevo día, un nuevo comienzo. Pero, ¿un nuevo comienzo para qué? Dos funcionarias del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género la esperaban. Su visita trajo consigo la promesa de acompañamiento psicológico, un espacio seguro, un refugio para su corazón lastimado. Pero la propuesta que la dejó sin aliento fue la posibilidad de obtener la nacionalidad venezolana. La idea de reconstruir su vida lejos del escándalo, de comenzar de nuevo, lejos del juicio y la condena pública, le trajo una oleada de emociones encontradas. Gratitud, por supuesto, pero también un profundo dolor, una herida que aún sangraba. Sabía que el proceso de sanación sería largo, complejo.
Pero por primera vez en mucho tiempo veía un camino posible, un camino hacia la esperanza. El ofrecimiento de asistir a un centro de apoyo para mujeres víctimas de abuso la conmovió profundamente. La posibilidad de compartir su historia, de saber que no estaba sola, de encontrar consuelo y apoyo en otras mujeres que habían vivido experiencias similares, fue un bálsamo para su alma. Allí, rodeada de otras mujeres valientes, sintió un eco de su dolor, pero también una fuerza nueva, una fuerza colectiva que le daba esperanza. En ese centro, Zulinka encontró la esperanza de una nueva vida, una vida lejos de la oscuridad, lejos del juicio, una vida donde podría comenzar a sanar, a reconstruir su identidad y a encontrar un lugar seguro en un país ajeno, pero lleno de posibilidades. La esperanza de una nueva vida, de una vida donde la verdad sería su escudo y no su condena. El Centro de Apoyo para Mujeres Víctimas de Abuso era una pequeña sala, cálida e iluminada con una luz suave. 5 mujeres, de diferentes edades y con historias de vida dispares, estaban reunidas allí. Sus ojos, sin embargo, compartían una misma sombra, una misma experiencia de dolor y silencio. Una de ellas, una mujer de unos 50 años, con un rostro sereno y una voz firme, rompió el silencio. No es fácil contar lo que vivimos, dijo, pero a veces hacerlo es el primer paso para volver a respirar. Sus palabras resonaron en la sala, llenando el espacio con una fuerza silenciosa, un eco de valentía que animaba a compartir el dolor. El silencio se prolongó durante un rato, un silencio cargado de emociones, de recuerdos, de historias no dichas. Entonces, una joven. Yo hablé, pero nadie me creyó. Me dijeron que estaba loca, que me lo inventé, que quería fama. Esa frase, tan llena de dolor y desesperación, resonó en Zulinka como una herida abierta. De repente, Zulinka se sintió menos sola. Su experiencia no era única, su dolor tenía eco en las voces de otras mujeres, un eco de solidaridad, de comprensión. A mí también me dijeron eso, confesó Zulinka, con la voz baja pero firme. Me lo siguen diciendo, pero yo no me lo inventé, no lo soñé, y no puedo callar más. En ese instante, la solidaridad entre las mujeres se hizo presente, visible, palpable. Zulinka compartió su historia, su secreto más profundo, los videos, los audios, las imágenes que había encontrado en el celular de su padre, el horror que había vivido, el horror que ahora compartía con otras mujeres que entendían su dolor, que comprendían su miedo, que compartían su lucha. Y en ese espacio de vulnerabilidad compartida, encontró fuerza. La solidaridad entre las mujeres era un escudo contra el dolor, una fuente de esperanza en medio de la oscuridad. En la sala del centro de apoyo, un silencio pesado se cernía sobre las mujeres. Zulinka, tras escuchar las historias de otras víctimas, sintió que el momento había llegado. Había compartido su dolor, su lucha, pero aún guardaba un secreto, algo que no había revelado ni a sus amigos más cercanos. Tragó saliva, su garganta seca, y con voz baja pero firme, comenzó a contar lo que había visto en el teléfono celular de su padre, los videos, los audios, las imágenes. No era solo el abuso, era la forma en que él lo había registrado, como si fuera algo normal, algo bonito, una obsesión grabada meticulosamente. Recordó las grabaciones donde su padre, Ruby Pérez, la observaba, la filmaba sin su consentimiento, mientras ella cantaba canciones infantiles, mientras cocinaba, mientras dormía. El zoom lento, invasivo, incómodo, revelaba la perversión oculta tras la imagen del cantante amado. Su voz se quebró al describir uno de los videos. Me vi dormida, él se acercaba, me acariciaba el cabello y decía cosas que nunca, nunca un padre debería decir. No hubo un solo ojo seco en la sala. Las mujeres, sin hablar, se acercaron a Zulinka, la rodearon, la abrazaron.
Por primera vez, Zulinka sintió que no estaba gritando al vacío. Su confesión, tan dolorosa y reveladora, creó un lazo indestructible entre ellas. Un lazo de comprensión, de solidaridad, de fortaleza mutua. Esta revelación, esta confesión pública en ese pequeño espacio íntimo, cambió todo. No solo para Zulinka, quien encontró una comunidad de apoyo y comprensión, sino para el futuro del caso, para la posibilidad de justicia y para las demás mujeres que encontraron en su historia la fuerza para alzar sus propias voces. La revelación que lo cambiaría todo. Un rumor inquietante comenzó a circular. Se había encontrado un segundo celular entre los escombros de la discoteca donde Ruby Pérez había perdido la vida. Un rumor que, al principio, Zulinka trató de ignorar, de silenciar en su mente. Pero la intuición, esa voz interior que a menudo la había guiado, le decía que algo grande estaba a punto de suceder. La confirmación llegó como un golpe. La policía venezolana había encontrado un segundo dispositivo, casi irreconocible entre los restos metálicos y las cenizas. Un agente especializado en rescate estructural había descubierto un fragmento metálico bajo un panel retorcido. Parecía una simple batería quemada, hasta que la extrajo con cuidado y reconoció los restos de una carcasa. Era un teléfono sellado, comprimido, pero intacto. En el laboratorio forense, el equipo trabajó en silencio, sabiendo que ese hallazgo podía cambiarlo todo. Lograron encenderlo. El chip aún funcionaba. Con autorización judicial comenzaron a analizar el contenido. Lo que encontraron fue aterrador, impactante, inhumano. Archivos encriptados, una vez descifrados, revelaron una carpeta con una sola palabra, Sully. Dentro de esa carpeta, más de 130 archivos, videos, audios, fotografías, mensajes escritos, todo meticulosamente organizado, clasificado por fechas, como un registro macabro, perturbador. Uno de los analistas, visiblemente afectado, rompió el silencio. Esto es inhumano. No sé cómo alguien pudo grabar esto y sonreír mientras lo hacía. El hallazgo era impactante, abrumador. Una nueva pieza del rompecabezas que desvelaba la verdadera magnitud del horror. El descubrimiento del segundo celular fue un hallazgo impactante. Una prueba contundente que no solo confirmaba la historia de Zulinka, sino que presagiaba una verdad aún más oscura, más extensa, más dolorosa. Un hallazgo que reabriría el caso, que sacudiría al mundo y que dejaría al descubierto la monstruosa verdad escondida tras la fachada del ídolo caído. El segundo celular, hallado entre los escombros, era una caja negra que contenía los secretos más oscuros de Ruby Pérez. Un archivo digital que guardaba años de obsesión, de manipulación, de un amor retorcido que había destrozado la vida de Zulinka. Un archivo que, una vez abierto, revelaría la verdad completa. Los peritos lograron acceder al contenido, sorteando los sistemas de encriptación. Una carpeta, nombrada con una sola palabra, Sully, albergaba más de 130 archivos, videos, audios, fotografías, mensajes. Todo estaba organizado, clasificado por fechas, como un diario de obsesión, un álbum de pesadillas cuidadosamente archivado. Un registro meticuloso del horror. En una grabación, Ruby Pérez aparece solo en su habitación, hablando con alguien invisible, confesando su obsesión. Nadie entiende lo que siento, susurraba con voz baja, casi suplicante. Ella es especial. Lo que compartimos es único, no es lo que piensan. Luego, una risa seca, desgarradora. Algún día me entenderán, y ella también. Sus palabras, una confesión de culpabilidad, un eco del monstruo que se ocultaba tras la máscara del artista. Pero lo más perturbador fue un video de 28 segundos. Zulinka, adolescente, en una escena doméstica, cantando una canción infantil, cocinando. Así me gusta, mi niña linda, dice, seguido de un zoom lento, invasivo, incómodo sobre su hija.
Ese celular era un testigo silencioso, un archivo que revelaba años de obsesión, de manipulación, de un amor distorsionado. El archivo del segundo celular no solo contenía la prueba irrefutable del abuso sufrido por Zulinka, sino que revelaba la verdadera naturaleza de Ruby Pérez y la oscura verdad que había estado oculta tras su imagen pública. Era un archivo que lo revelaba todo, un testimonio silencioso que gritaba al mundo la magnitud del horror y que anunciaba que la verdad, aunque dolorosa, siempre termina imponiéndose. Un archivo que lo revelaba todo. El comunicado oficial de la Fiscalía Nacional cayó como una bomba. El contenido del segundo celular, hallado en la escena del fallecimiento de Ruby Pérez, constituía prueba suficiente para reabrir el caso de abuso psicológico y emocional contra su hija, Zulinka. La justicia, después de tanto silencio, después de tanto dolor, por fin comenzaba a moverse. El Estado venezolano se comprometía a brindar protección total a la víctima y a esclarecer los hechos hasta donde la evidencia lo permitiera. En las redes sociales, la noticia se expandió como una llamarada. La frase justicia para Zulinka se convirtió en tendencia mundial. Miles de mujeres, inspiradas por su valentía, compartieron sus propias historias, historias de abuso, de silencio, de dolor. Aunque muchos aún defendían el legado musical de Ruby Pérez, una nueva verdad comenzaba a imponerse, una verdad incómoda, dolorosa, pero irrefutable. La imagen del artista querido se desmoronaba, dejando al descubierto un infierno que había estado oculto durante años. La historia que se conocía era solo una parte, una versión conveniente, una mentira cuidadosamente construida. El silencio de Julio Alberto, el hijo menor de Ruby Pérez, añadía una capa más de misterio a la historia. Su silencio era un testimonio silencioso, una confirmación implícita de las atrocidades que habían ocurrido. Personas cercanas aseguraron que él también había visto algo, algo que aún no podía contar. La historia, lejos de terminar, apenas comenzaba a expandirse. La justicia comenzaba, sí, pero el camino sería largo y complejo. Zulinka, con su valentía, había dado el primer paso. Su testimonio, respaldado por la evidencia irrefutable del segundo celular, abriría las puertas para que otras víctimas alzaran su voz, para que otras verdades emergieran de las sombras. La justicia comenzaba